A ver, cuéntame, ¿qué preguntas tienes? Ya, profe, yo tenía, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre comunidad y ecosistema? Y si nos podría dar un ejemplo de asexual y sexual y también del metabolismo, ay, no me acuerdo cómo era, el metabolismo del anabolismo y del catabolismo porque no le entendí. Perfecto. Por favor. Para eso justo son estos espacios, ¿ya? Solo te voy a pedir que me repitas tus preguntas, pero de una en una para irlas solventando. Ah, ya. Bueno, entonces la primera Primero, pregunta, ecosistema y comunidad. comunidad, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Ya, verás. Primero, una comunidad, ¿no es cierto? Es más pequeño que un ecosistema, ¿ya? En la comunidad tú tienes una reunión de poblaciones y las poblaciones a su vez es la reunión de especies, por así llamarlo. ¿Has visto que, por ejemplo, este ejemplo es muy común? Una especie es un conjunto de individuos de las mismas características. Digamos, tengo aquí un chimpancé, acá otro chimpancé, chimpancé, chimpancé. Entonces la especie es de chimpancés. Y tengo por acá un gorila, un gorila, un gorila, un gorila, es la especie de gorilas. Entonces, cuando yo junto gorilas y chimpancés, es una población, ¿no? ¿Sí? Una población de primates, por ejemplo. Sí, todos tienen en común eso, pero no son de la misma especie, están mezclados, ¿ya? Orangutanes también saben estar ahí, gorila, chimpancé, etcétera, ¿ya? Están ahí los primates en la jungla, tipo película de Tarzán, ¿ya? Entonces, de esta manera, estos empiezan a interactuar con otras especies, porque ya cuando están en la jungla, tienen, digamos, ya no solo los primates, sino también hay unos pájaros, hay ciertos insectos, hay, obviamente interactúan con las plantas, entonces eso se vuelve una comunidad. Y la unión de comunidades, ya cuando metes a todos, los anfibios, los peces, los primates, los elefantes, todos los que están ahí en la selva, y es un ecosistema, como que fuera un área protegida. En un área protegida, generalmente hay muchas especies formando como sus poblaciones y sus comunidades, ¿ya? Ahora, no siempre vas a tener ese orden. Hay lugares en donde, por ejemplo, en el mar, directamente de especies se va a comunidad y de ahí ecosistema, porque las poblaciones es muy difícil que estén ahí interactuando entre sí, ¿ya? Entonces sí, hay lugares en donde se salta la escala. A veces no hay comunidades, sino directamente nos vamos de ecosistema, por ejemplo, en las plantas, ¿ya? Pero ya te digo, la principal diferencia es la cantidad. Sí, un ecosistema es más grande que una comunidad y generalmente un ecosistema está hecho de varias comunidades. No siempre, pero generalmente lo hace, ¿ya? Entonces es para que tengas en cuenta. Ahora, el ecosistema podríamos decir es todo la parte que tiene vida, porque de ahí te digo ahora lo que viene después, que es la biosfera. Cuando todo lo que tiene vida le juntas con lo que no tiene vida, por ejemplo, el río, que la piedrita, que la montaña, que la cueva, que entonces ahí ya formo la biosfera, ¿sí? Entonces, si tienes en cuenta en ese orden, en esa jerarquía, va a ser fácil que tú los diferencies, ¿ya? ¿Tu otra pregunta? Ya, gracias, profe. ¿Sí me podría dar un ejemplo de asexual y sexual, por favor? Perfecto, verás. Hablando de las características de los seres vivos, ¿sí? Nosotros veíamos, ¿no? Pues que dependiendo quién está, del observador, de quién estoy, a quién le pregunto. Si vas por la calle y le preguntas, digamos, a un sacerdote qué es la vida, pues él te va a dar una definición. Si le preguntas a un científico, te va a dar otra. Si le preguntas a un abogado te va a decir qué es la vida, es otra cosa, es algo legal, qué sé yo. Si le preguntas a un ingeniero en robótica, pues para él una inteligencia artificial ya tiene vida. Entonces, la vida, el término, el concepto de vida, varía dependiendo de la persona que te lo da. Entonces, por eso más bien no se habla de una definición de un concepto de vida, sino de características de los seres vivos. Es decir, si alguna de estas características, una o varias, se da en un ente, en un individuo, por así llamarlo, podríamos decir que tiene vida. Una de ellas es la reproducción, es decir, la capacidad de procrear. De aquí hay dos tipos de reproducción. Tenemos una reproducción sexual, ¿sí? En la que intervienen dos géneros, ¿ya? Dos géneros. Ojo, aquí con mucho respeto y con mucha madurez. Cuando yo hablo de dos géneros me refiero a masculino y femenino. Ahora en la nueva era pues vemos que si es asexual, no, perdón, que si es transexual, que si es bisexual o que es agénero, o sea que no es ni hombre ni mujer, o sea,
Sacando toda esa parte que es un poco más psicológica, o sea, yo soy hombre, tengo aparato reproductor masculino, pero me identifico como mujer o me gusta usar vestido o tacos, qué sé yo, pero sacando esa parte psicológica, o sea, ¿cómo naciste tú de fábrica con aparato reproductor masculino o femenino? Pues esto es una reproducción sexual, cuando tú necesitas de dos géneros, por ejemplo, las plantas. En las plantas ellos tienen gameto femenino, gameto masculino, se produce la fecundación, se unen los dos gametos, ¿sí? Y se da el nuevo ser, el nuevo individuo. No siempre tiene que ver con relaciones sexuales, ojo, ¿no? Reproducción sexual no tiene, o sea, no siempre, no es del 100% de los casos. Por ejemplo, las aves, ellas no tienen relaciones sexuales, pero sin embargo generan huevos y de los huevos no tienen coito, a eso me refiero. De los huevos nace el pollito, nace la gallina, etcétera, ¿ya? En cambio, la asexual, ahí sí es un solo género. O sea, de hecho, no tienen género. Por ejemplo, una bacteria, ¿sí? Una bacteria simplemente está ahí, ella toda feliz, le da la gana de reproducirse y se parte en dos, ¿sí? Está la célula ahí, se parte en dos y ya tenemos dos células. Se reprodujo de manera asexual, ¿ya? Esa es la diferencia. Tengo por acá una manito levantada de Martina primero y luego en el chat tengo a Francisco. Sí, profe, un ejemplo de asexual podría ser la mitosis. Ya, ok. Pero en este caso, la mitosis divide a las células, pero para reproducción celular. Pero me refería más a producir dos individuos. Sí, por ejemplo, si tú tienes la mitosis, sí, se divide la célula en dos, pero no estás produciendo un nuevo individuo, sino solo estás haciendo más células, más células, más células de pronto para crecer, para que reponer un tejido, etcétera. Aquí estamos hablando de reproducir nuevos individuos, ¿ya? Tengo una intervención de Francisco que menciona que los gorilas no comparten comunidad con otros primates o monos que mencionó debido a que son muy territoriales y muy normalmente se enfrentan entre sí, pero es muy buen ejemplo. Sí, gracias por tu aporte. O sea, no me refería tampoco a la conducta de que todos viven en armonía. O sea, el hecho de compartir territorio, no me refiero a compartir de que, toma, esta es mi parte y esta es la tuya, vivamos juntos en armonía, sino me refiero a estar ubicados en la misma zona geográfica, ¿ya? El hecho de eso es ya, así sea que se enfrenten o que estén en competición por ver, qué sé yo, algún tipo de supremacía, tipo macho alfa, algo así, eso ya les convierte en una comunidad, ¿ya? Sí, claro, o sea, cualquier tipo de reproducción, por ejemplo, acá también habla el compañero ahora hablando de la segunda pregunta de la reproducción asexual, la estrella de mar. Entonces, si la estrella de mar se fracciona, se fragmenta se divide en dos, entonces, claro, no interviene un doble gameto, ¿sí? O sea, no hay dos géneros. Cuando no hay dos géneros, una planta, por ejemplo, un helecho. Un helecho, tú le cortas una partecita, le plantas en agüita en otro lado y se reproduce una nueva plantita, también es asexual. Entonces, no hay dos géneros, sino solo uno. Y si a partir de eso se logran reproducir, eso es asexual. ¿Sí? Muchas gracias por sus intervenciones. La otra pregunta. Profe, ¿sí puede explicar el anabolismo y el... Catabolismo. Sí, por Ya. favor. Perfecto, verás. Primero, partimos de lo macro, ¿no? Que es el de, procesamiento de, en este caso, moléculas, por así llamarlo. Tú te comes un pan, el pan ingresa a tu organismo, pero o sea, no te lo tragas, sino lo masticas y todo eso. Entonces entra el alimento en tu organismo y empieza la digestión en el estómago. Entonces, esta digestión lo que hace es, para que pueda pasar de pan, de un bocado de pan, un pedacito que te lo tragas, para que pueda pasar o convertirse en nutriente para la sangre y distribuirse en todo el cuerpo, tiene que llegar a un punto de desintegrarse tan pequeño que se hace una molécula. Entonces, tenemos dos procesos ahí. El uno se llama anabolismo y el otro se llama catabolismo. Catabolismo. Ya. Entonces, en el anabolismo, ¿sí? Tenemos el paso de crear, ¿sí? Crear nuevas moléculas, ¿ya?
Tú lo que comiste, ¿no es cierto? Lo digeriste y esos nutrientes de pronto se van a una célula para hacer, por ser, como decía la compañera, una mitosis o para incrementar su tamaño. O sea, el anabolismo consiste en formar, por así decirlo, déjame poner por aquí con otro color, formar moléculas grandes a partir de moléculas pequeñas, ¿ya? Para esto utiliza o requiere, mejor pongamos aquí, necesita energía, ¿ya? Formar moléculas grandes a partir de moléculas pequeñas y necesita energía. En cambio, el catabolismo, no, déjame otro color por acá, es desintegra moléculas grandes en moléculas más pequeñas. O sea, las separa. El proceso es para dividir moléculas. Y en el proceso libera energía. ¿Ya? Entonces, mientras que el uno crea, el otro descrea, destruye, perdón. Por así llamarlo. El uno arma y el otro desarma. El uno produce energía y el otro necesita energía. ¿Sí? Para que se dé. Entonces, estas dos producen o son en conjunto lo que se llama metabolismo. ¿Listo? ¿Otra? Gracias, profe. No, ya no tengo más. Perfecto. Esto entonces es más o menos las características de los seres vivos en resumen de la compañera. Me voy a quedar con esta parte de aquí porque de este punto partimos con el tema de la semana, ¿ya? Entonces, un minutito para que copie, haga captura de pantalla o tome apuntes y borro para continuar. Listo. Entonces, déjenme solo... les voy a poner un videito, ¿ya? Para, para mejorar el ambiente. No, el ambiente está bueno hoy. Está haciendo solcito. Veamos qué tengo por aquí. Este. What took you so long?
¿Comentarios? ¿Alguna relación, algo que hayan visto en común con lo que estamos hablando? Lo del principio sí era la mitosis, ¿verdad? Porque era de células aún. Sí, ajá, justo a eso íbamos. Pero de la mitosis todavía no se La preocupen porque evolución. aún no la vamos a ver. Ajá. La evolución, perfecto. La parte del inicio es la con la que quiero quedarme, justo lo que decía la compañera, la parte de la división celular, ¿sí? Entonces vamos a poner esto. Ok, entonces, antes de la célula, obviamente, partimos de lo más pequeño referente a la materia, a lo que genera, ocupa un lugar en el espacio, que es el átomo. ¿Sí? El átomo es la unidad fundamental que puede generar materia, orgánica o inorgánica, el átomo. Entonces, la unión del conjunto de átomos forma moléculas. Las moléculas también se les llama compuestos. A estas moléculas, en algún punto se cree por la teoría evolucionista, ¿no? Que se juntaron dentro de una burbuja, por llamarlo una membrana, eh, primero formando organelos, por ejemplo, una mitocondria, un ribosoma, una membrana propiamente dicha, un aparato de Golgi, un cloroplasto, lo que se les ocurra, un núcleo. Y estos organelos formaron la primera que tiene vida, que es la célula. De a partir de la célula, todo para arriba es vivo. Para abajo, pues puede ser inorgánico, orgánico, pero no tiene vida aún. Entonces, la unión de células forma tejidos. ¿Ya? Esta unión de tejidos me forma órganos. Los órganos se agrupan cuando son del mismo tipo en aparatos y sistemas, pero no todos los seres superiores tienen aparatos y sistemas. A veces simplemente tienen órganos y ya, pero digamos que aquí hay un peldaño que puede ser aparatos y sistemas. Pero lo que sí viene definitivamente después de órganos es un individuo, ¿sí? Pongo individuo porque puede ser animal, ser humano, planta, lo que quieras, ¿no? Un pájaro, un ave, etcétera. Pues ahí sí era lo que decía, los términos de ecología. Vamos a verlos a profundidad del próximo bloque, así que ahorita no se preocupe por encontrarle una lógica muy profunda a esto. Simplemente vea los términos. Conjunto de individuos, especie. Conjunto de especies, tenemos una población. O comunidad y población, ya les digo el orden, no hay problema. Lo que sí es que cuando ya juntas las comunidades y las poblaciones, ya tienes un ecosistema. Y cuando el ecosistema tú lo analizas con todo lo vivo y lo no vivo, por así llamarlo, tienes ya la biosfera. Ya, eso por ser técnicos, porque ahí generalmente solo se llega hasta ecosistema. De la biosfera, por ejemplo, el planeta Tierra, y ahí sí ya chuta, nos vamos a términos galácticos ya. La unión de planetas, sistemas solares, la unión de sistemas solares, de constelaciones, la unión de constelaciones, bueno, creo que una constelación es una unión de estrellas, pero bueno, galaxias, la unión de galaxias del universo y etcétera, ¿ya? Entonces, esta parte de aquí, esto vamos a ir poniendo un par de ejemplos para que vayan ya, y como que ya cerrando el tema y pasar al siguiente de esta semana. Alguien quien quiera, voluntario, que me dé un ejemplo de un átomo, a ver. Un átomo, cualquiera. Hay 118, dígame en uno. Hidrógeno. Perfecto, hidrógeno, Átomo de carbono. carbono, excelente. Una ¿De litio? litio, bueno, ok. Una Molécula de agua. Perfecto, justo, me robaste la palabra. Una molécula de agua. Otra, aparte del agua. Oxígeno. Oxígeno es átomo, iría abajo. A no ser que me digas el oxígeno molecular, que sería la molécula de oxígeno, pero con nombre y apellido. Y una molécula quisiera escuchar, a ver, aparte del agua. Está muy berreada el agua. El ácido sulfúrico también es. Excelente, ácido sulfúrico. Un conjunto de átomos, por ejemplo, la sal, cloruro de sodio, ¿han escuchado? El bicarbonato es una molécula. Ujú. El bromo, ¿El cuál?
¿El cual dijiste? Bromo. Bromo es un elemento, iría como átomo, ¿sí? Listo. Ahí está, entonces, agua, sal, azúcar, ácido sulfúrico, como dijo el compañero, perfecto, ya. Un organelo, les dije yo el spoiler hace unos Aparato de segundos, Golgi ya, aparato y la mitocondria. de Golgi, la mitocondria, el cloroplasto, el ribosoma, etcétera, ¿ya? Un ejemplo de una célula, Los miocitos ¿qué es un miocito? es la célula que hace expandir y contraer a los tejidos musculares Ya, perfecto. para la movilidad de los seres vivos en el reino Ujú, animal. perfecto, una célula del tejido muscular, ¿ya? Otra, algo más famoso que un miocito, Las neuronas son una célula. una neurona, perfecto. Un espermatozoide, un óvulo, una nefrona, que son las células del- de los riñones. Un osteocito es una célula de un hueso, ¿sí? Y ya. Un tejido, un tipo Profe, de tejido. profe, perdón, ¿y las arqueas también son células? Células ópticas, dice, del ojo. No sé si sea como célula óptica, pero sí. A ver, una darquea, dijiste. Arqueas. Ah, arqueas. Sí, 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 sí. Estos son tipo de células procariotas. Sí, hay también una bacteria, por ejemplo. Arquea, bacteria, etcétera. Eurechia. Ajá. Obviamente, las arqueas, pues, son como un ancestro común, ¿no? A eso se refería cuando hablábamos de. Es como una especie de árbol donde vamos viendo qué dio origen a qué y hablamos de eucariota y procariota, entonces ahí están las arqueas, que igual, o sea, ahorita solo no se los considera porque en teoría es como que están extintos, pero eucariota y procariota sí hay full ejemplos. Ya, un ejemplo de un tejido ¿Nervioso? Epitelial. Un epitelial, tejido muscular y un perfecto, tejido tejido nervioso. muscular, tejido nervioso, la sangre es un tejido líquido, ¿sí? Una reunión de células, pero en estado líquido. Profe, Dime. yo aprendí todo eso en inglés, entonces no tengo idea cómo se llaman las cosas en español. Ok, pero ahorita sí me estás siguiendo el hilo o estás perdida. Sí, sí, no, sí, sí estoy copiando todo. Ya, perfecto. Un órgano cualquiera. Puede ser de planta también, ¿no? El No solo corazón. de, no solo de seres humanos o de mamíferos, también pueden ser de algún insecto o algo. Pongamos una flor, ¿ya? Para no ser solo animales. Mira, ese es un órgano. Una flor, un fruto, una semilla, una hoja, ¿ya? Un individuo puede ser un árbol. Ya, ahí sí, entonces, como les digo, especie, población, comunidad, ecosistema y biosfera, ya va a ser el conjunto de árboles, el conjunto de conjuntos de especies, y el conjunto del conjunto, y ya. Entonces, esto vamos a ver más a detalle en las próximas clases. Por el momento, vamos a aterrizar. El átomo, también les hago spoiler, el átomo vamos a ver en química, así que tampoco tiene sentido por cuestiones de tiempo, ¿no? Verlo en este momento. Así que me voy a detener en este nivel, en moléculas, ¿ya? Pero específica y puntualmente les voy a hablar en esta clase y en esta semana, obviamente, vamos a estudiar las biomoléculas, ¿sí? Biomoléculas, ¿ya? Nos corresponde estudiar 4 tipos de biomoléculas, ¿sí? 4 tipos de biomoléculas, que son, número 1, azúcares o glúcidos. Azúcares o glúcidos, ¿ya? Vamos a ver los ácidos nucleicos. Vamos a ver lípidos o grasas. Y vamos a ver las proteínas. ¿Ok? Proteínas. ¿Ya? Esto es lo que vamos a estar desarrollando, como les menciono, en esta semana.
Sí, debe decir en esta unidad, en este bloque, es en esta semana. O sea, literalmente la otra semana ya vamos a ver otra cosa. ¿Ya? Entonces, copie por favor para empezar a darles una pequeña introducción. No se olviden, estos de aquí que están átomo, molécula, organelo, célula, tejido, órgano, individuo, especie, la biosfera, es niveles de organización de los seres vivos, ¿sí? Niveles de organización de los seres vivos. Por si acaso algún día me preguntan, ¿ya vieron esto? Y no se acuerdan qué es, entonces, ya, estos niveles de organización de los seres vivos. Me avisan para empezar. Ya, no hay preguntas ni comentarios, ¿ok? Entonces vámonos con las biomoléculas. Biomoléculas, ¿ya? La primera que vamos a estar viendo es los ácidos, bueno, en el orden no importa porque vamos a verlas todas. Ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos. En este caso tenemos dos que son los más importantes. Es el ADN y el ARN, ¿ya? ¿Alguien que recuerde que sepa qué es ADN y qué es ARN? O sea, ¿qué significan esas siglas? ADN es el nombre, o sea, es la molécula que contiene la información genética. ¿Y qué significa? Ácido desoxirribonucleico, algo así, no sé qué cosa. Perfecto. Es Es difícil de pronunciar. desoxi, sin oxígeno. Desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Y el otro, Ácido ácido, ribonucleico. exacto. Ácido ribonucleico. ¿Cuál es la principal función o cuál es la razón de ser de estos ácidos nucleicos? Estos están directamente relacionados, son los responsables de lo que se llama la herencia. ¿Ya? La herencia. ¿Qué es la herencia? Pues básicamente yo soy padre, tengo ojos verdes y mis hijos, con suerte, tendrán también ojos verdes. Si de pronto usted es rubio porque su mamá es rubia, eso se llama herencia. O si usted es alto y su papi también, es porque es de herencia, ¿ya? Entonces, son las instrucciones para el organismo, para generar este cuerpo, este individuo que hablábamos, sea planta, animal o ser humano. Si son instrucciones. Haz de cuenta que tú coges un CD y metes el CD en una computadora o en una consola para un videojuego, entonces el CD le da las instrucciones para que ponga de fondo un paisaje, una montaña, una personita saltando con una pistola y va saltando con la pistola y va creando una escalera con palitos y eso, ¿se me cachas? Es tipo Fortnite, ya, eso. Entonces esas instrucciones vienen en el CD. Entonces las instrucciones para que tú seas tú grande, alto, ojos verdes, rubio, lo que sea, viene del ADN y eso es de la herencia, siempre transmitida de padres hacia hijos. Punto. Fin del cuento. Herencia. El otro es los azúcares. Azúcares o glúcidos. Ya. Azúcares o glúcidos. En este caso, hay varios ejemplos, hay full azúcares. Una de ellas es la misma ribosa que viene del ADN, de hecho, forma el ADN. También tenemos la glucosa, que es de la sacarosa, la fructosa y la galactosa. Ahí está, mira. Esto de aquí hay muchas más, son algunos ejemplos. Por ejemplo, la glucosa con la fructosa forman la sacarosa, que son los granitos de azúcar normal, los que consumen azúcar normal, porque ahora todo el mundo ocupa stevia o endulzantes
edulcorantes naturales, bueno, ya. Pero el azúcar normal y corriente, la blanquita, la que usábamos antes, es la sacarosa. Galactosa, el azúcar de la leche. Fructosa, el azúcar de las frutas. La ribosa, el azúcar de la arena. Entonces, ¿cuál es la idea o cuál es la utilidad o la función de las azúcares? Aquí es la de dotar o proveer o dar energía. Estas cuando entran al cuerpo se metabolizan y producen energía para el cuerpo, ¿sí? Energía para el cuerpo, ¿ya? Energía para el cuerpo. Ojo, estas están de la mano con los lípidos y grasas, ¿ya? Lípidos y grasas. Aquí, ejemplos. Tenemos en lípidos y grasas a los triglicéridos y el colesterol. Colesterol, ¿ya? Aquí, bueno, hay otros también, pero son los más importantes, esos en el cuerpo humano. Son buenos y malos dependiendo de las cantidades en las que estén. Por ejemplo, el colesterol, hay colesterol bueno. Forma parte de las membranas de las células y todos tenemos células, así que por más flaco o mamado que estés, vas a tener colesterol en las células, en la membrana. Pero cuando hay un exceso de colesterol, ese es el problema. Un exceso de triglicéridos, ese es el problema. Porque como hay tanta grasa en el cuerpo que ya no se puede digerir ni metabolizar, empieza a acumularse. Se acumula alrededor de los órganos, se acumula en las arterias, se produce un taponamiento, un paro cardíaco, etcétera, ¿ya? Entonces, pongámosle la función positiva. La función positiva es almacenar energía. Esa es la función positiva. En algunos casos, como les digo, en el caso de la membrana de la célula, estructural. Pero de ahí, cuando está en exceso, no tiene función, de hecho es un perjuicio, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que tú estás perdido en un bosque con agua, pero no nada de comer. Entonces, dependiendo de la cantidad de grasa que tengas, vas a vivir más o menos tiempo, ¿sí? Porque tu grasa empieza a quemarse, empieza a consumirse, como no hay azúcares, porque no tienes nada que comer, no hay azúcares, entonces se produce energía a partir de la grasa. Eso se llama cetosis, por ejemplo, ¿ya? Eso con los lípidos y las grasas. Y el último que vamos a ver, bueno, el último ya les dije no hay orden, pero el cuarto que vamos a ver son las proteínas. Este sí es largo porque si las azúcares son full, las proteínas son full más y tienen muchas más funciones. Hay una gama muy amplia. Por ejemplo, de proteínas, algunos ejemplos, tenemos al colágeno, la queratina, dentro de lo que es estructura. Tenemos a la insulina dentro de lo que son enzimas. Tenemos a la testosterona y a los estrógenos dentro de lo que es, ¿cómo es esto? Hormonas. Y tenemos a, se me olvida tenemos un ratito. Se me fue el nombre, ¿qué es pues? Piscina. Profe, las Bueno, caseínas entran también ahí. ¿las cuales? Caseínas. Caseína, proteína de la leche, ¿sí? Ujú. Ya, no, pero yo quería hablarles puntualmente de la hemoglobina, esta. Sino que es porque estoy tratando de buscar ejemplos dependiendo de las funciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, verás, ¿qué es el colágeno y la queratina? Son proteínas estructurales, ¿sí? El colágeno en los labios, la queratina en las uñas y el pelo, es para dar estructura, ¿sí? Como un esqueleto, ¿ya? La insulina, esta es una enzima, se encarga de degradar otras sustancias. Por ejemplo, la insulina degrada el azúcar, ¿ya? Metaboliza el azúcar. La testosterona y el estrógeno son hormonas. He escuchado cuando están las hormonas alteradas o los cambios hormonales, es por esta razón. Y la hemoglobina funciona como un ejemplo de lo que es el transporte. Lleva el oxígeno que está en la sangre y obviamente va de un lado al otro del cuerpo. Entonces es transporte. ¿Listo? Entonces, este es más o menos el panorama. Lo que vamos a ver en esta semana, lo que ustedes más bien dicho van a ver en esta semana, es la estructura de la molécula como tal, para que vean las diferencias a nivel estructural. No necesito que se aprendan fórmulas, ni átomos, ni nombres químicos complejos. Simplemente vamos a verlo así, ¿ya? De manera general, ¿ya? Funciones que identifiquen. Que yo les pongo una foto de un azúcar y de un lípido y sepan cuál es cuál. Nada más, ¿ya? Listo. ¿Alguna pregunta?
Yo, profe, Sí, pregunta. hay dos tipos de biomoléculas, ¿no es cierto? Las orgánicas y las inorgánicas. Básicamente es bioelementos, eso sí, hay orgánicos y inorgánicos. Por ejemplo, los metales ligeros, el sodio, el potasio, son inorgánicos, pero van al cuerpo, y los necesitamos en el cuerpo. Pero hablando de moléculas, estas básicamente son de origen orgánico, ya que todas en su estructura tienen carbono. Ujú. La fuente para ingresar esto en el cuerpo es la dieta, así que de ley tuviste que comerte una manzana o tuviste no sé, en la dieta, se vienen de la dieta, o sea, de materia orgánica. Si tú te pones a pensar, salvo el agua, casi nada de lo que te comes es inorgánico, entonces todo esto es orgánico.